Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Me están? Buenas, estamos compartiendo pantalla, ¿todo en orden? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, les recuerdo algo entonces. Nos quedan 2 clases para la ERA. La de hoy, donde vamos a ver la imagenología de la mama, y la de mañana, donde vamos a ver aparato genital femenino, desde el punto de vista radiológico o imagenológico, que es lo que podemos llegar a realizar. Con eso finalizamos nuestros temas para el parcial, la segunda ERA, que va a ser el lunes próximo, lunes 6 de septiembre, vía Zoom, como siempre, a las 17, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar entonces la imagenología de la mama con un brevísimo recuerdo anatómico de la anatomía mamaria, para después, en base a esto, poder interpretar las imágenes radiológicas. Fíjense, este es un corte sagital de la mama, un corte, digamos, de perfil, donde tenemos que tener en cuenta la pared costal, el músculo pectoral, y a partir de ahí, digamos, la presencia mamaria. El tejido, si vamos de afuera adentro, el tejido dermoepidérmico, la piel, etcétera. La grasa, esta es la grasa del tejido celular subcutáneo con los ligamentos de Cooper, el tejido adiposo que le da forma, le da textura a la mama, y más hacia adentro los lobulillos, y de estos lobulillos, que son las unidades secretoras, productoras, digamos, toda la serie, la red de conductos galactóforos para conducir la secreción láctea hasta la areola y el pezón para la situación determinada de la lactancia. Fíjense que en cuanto a la anatomía de la mama, decimos que la glándula está compuesta por entre 15 a 20 lóbulos con un número variable de conductos, lo que veíamos recién, que van a ir confluyendo al pezón. Van a estar rodeados de tejido conectivo que les va a dar sostén a la mama, le va a dar conformación, trofismo a la mama. Cada lóbulo va a tener 30 acinos, que son las pequeñas unidades funcionales, y todo esto va a estar rodeado de tejido mesenquimático como para sostener, como para mantener esta estructura. Hay un concepto que ustedes lo van a ver en los informes mamográficos, lo van a leer en las descripciones, que es una sigla a la que vamos a mencionar como UDLT. ¿Qué quiere decir esta UDLT? Unidad ducto lobular terminal. Piensen una situación. Cada lóbulo va a ser drenado por un conducto terminal que va a estar unido a todo este sistema ductal de desembocadura, digamos, principal. En conjunto, esta formación, digamos, del lóbulo, del conducto que va al sistema ductal, se va a llamar unidad ducto lobular terminal, UDLT. ¿Por qué mencionamos? ¿Por qué lo tenemos en cuenta? Fíjense lo que está acá resaltado. Porque la mayoría de las enfermedades de la mama se van a originar en esta unidad ducto lobular terminal. Por eso, desde el punto de vista imagenológico, desde el punto de vista anatomopatológico, desde el punto de vista clínico, es importante poder recordar este concepto de la unidad ducto lobular terminal. Fíjense que cuando nosotros analizamos la mama, esa unidad ducto lobular terminal puede llegar a tener un tamaño de entre 1 a 2 milímetros de diámetro, y en la mamografía, comenzamos a presentar qué es la mamografía, es la radiografía de la mama, se van a representar estas UDLT como pequeñas densidades de aspecto nodular. Hablamos siempre de condiciones normales lógicamente. Ya vamos a ver ahora cómo analizamos esa imagen mamográfica, cómo la estudiamos, en qué proyección. Ya llegamos a eso. Primero tendríamos que conocer cuáles van a ser las técnicas de examen con las que nosotros contamos para analizar la mama en la mujer. En primer lugar, la mamografía.
la mamografía es la radiografía de la mama, que la vamos a hacer con un equipo especial, no con el que habitualmente nosotros hacemos radiografías. Ese equipo, ustedes lo sabrán seguramente, se va a llamar mamógrafo, porque es para mamografiar y para poder hacer radiografías de la mama, que ya lo vamos a ver enseguida. Yo les voy a mostrar una foto y cómo se trabaja con ese equipo. La otra técnica de examen muy frecuentemente utilizada junto con la mamografía va a ser esta que tienen acá, la ecografía mamaria. Y fíjense, va siendo una pareja que ya tenemos que tenerla en cuenta. Si nosotros hoy en día hablamos de imagenología mamaria, tenemos que hablar de mamografía y de ecografía mamaria. Ya vamos a ver enseguida por qué y cuál, en qué situación. Hay otro estudio radiológico, por eso está acá, que se llama galactografía, que va a ser el estudio contrastado de los conductos galactóforos, cuando se sospecha alguna alteración en el conducto galactóforo, alguna obstrucción o lo que fuera. Obviamente no es un estudio que se haga tan a diario como se puede hacer una mamografía o como se puede hacer una ecografía. Pero hay situaciones puntuales en las que está absolutamente indicado. Y finalmente les presento otro método como técnica de examen mamario, que es la resonancia nuclear magnética. Fundamentalmente en una situación, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante, en la mama operada, en la mama protésica. Ahí tiene muy buen alcance, muy buena llegada la resonancia magnética. Cuando hablamos de mamografía, hoy sigue siendo la herramienta diagnóstica fundamental. Diagnóstica por imágenes, por supuesto. Muy útil en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, como catastro también. Se debe solicitar a toda mujer anualmente a partir de los 40 años. En esto ustedes van a encontrar distintas tendencias, hay distintas escuelas. Eso ya les aclaro. Depende si esa mujer tiene antecedentes de patologías mamarias en mujeres con una relación de parentesco con consanguineidad directa, es decir, madres, hermanas o hijas. Pero otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que estos controles mamográficos se deben realizar siempre aún en una mama asintomática. No es que no siento nada, no me palpo nada, no toco nada, entonces no me hago nada. No, no, no. La mujer no puede esperar a tener algo o sentir algo para hacerse el control mamográfico. Eso que nos quede muy claro. Y esto tiene mucho que ver también con el autoexamen mamario. Fundamental. La primera persona que va a notar algo en su mama es la propia paciente. Por lo tanto, tiene que tomarlo como un método continuo, como un método habitual, de costumbre, en autoexaminarse las mamas. Ustedes seguramente en gineco con semiología lo van a analizar, pero este autoexamen mamario es fundamentalísimo para la detección precoz de patologías a nivel de la mama. ¿Qué proyecciones vamos a trabajar? ¿Cuáles son las mamografías, las proyecciones? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, por ejemplo, de tórax, hablábamos del par radiográfico, frente y perfil? Es decir, dos proyecciones distintas de la misma región anatómica. Vamos a ver después columna vertebral, frente y perfil, lo que fuera. Sabiendo algo, ya lo dijimos en tórax, una proyección no reemplaza a la otra. Una complementa a la otra. ¿Cuál es el par radiográfico? Podemos decir así, mamográfico. Estas dos proyecciones estándar que ustedes tienen acá. La proyección cráneo-caudal y la proyección medio-lateral oblicua. Algunos consideran que la cráneo-caudal vendría a ser un frente. Ustedes piensen, no puede ser un frente estricto,
Yo no puedo radiomamografiar una mama de frente porque tengo superpuesta toda la caja torácica, pero vendría a compararse con un tórax de frente. La proyección medio, lateral, oblicua tiene bastante que ver con esta palabrita que está acá. Vendría a ser lo que es el perfil. Pero ojo, esto por cada mama. Es decir, un estudio rutinario mamario son 4 imágenes. 2 de la mama izquierda, cráneo caudal y medio lateral oblicua, y 2 de la mama derecha, cráneo caudal y medio lateral oblicua. Por favor, no se olviden, siempre el estudio mamográfico debe ser bilateral, porque necesitamos indefectiblemente comparar las imágenes de una mama con la otra, aún asintomáticas. Esto es fundamental que nos acordemos. ¿Cómo vamos a trabajar? Les voy a mostrar algunas imágenes para entender bien después las proyecciones. Fíjense, acá tenemos la realización, digamos, de una mamografía. Este es el equipo, el mamógrafo que yo les dije, que va a utilizar también radiación X, tiene algunas variantes técnicas, no nos vamos a meter en esa cuestión. Por ejemplo, los integrantes del tubo no va a ser un filamento de tungsteno, vamos a utilizar molibdeno y una serie de variantes porque necesitamos una imagen súper detallada. Cuando hablamos de patología mamaria, no pensemos en la gran imagen que nos sorprende visualmente. En algunas situaciones sí, pero en otras son imágenes mínimas, ínfimas, que escuchen lo que les voy a decir. Muchas veces las vamos a tener que buscar con una lupa, con una lente de aumento. Siempre se dice lo siguiente, y es muy práctico. Para analizar, para leer, para interpretar correctamente una mamografía, necesitamos 2 elementos. Una fuente de luz muy importante, no puedo revisarla con un negatoscopio que tenga una luz muy baja. Y segundo, una lente de aumento. Una lupa, una lente de aumento, lo que ustedes quieran. Esos son los 2 necesarios elementos para poder interpretar una mamografía, en cualquiera de las proyecciones. Fíjense que acá en esta foto voy a tener a la paciente, lógicamente con su torso descubierto, a la técnica, la productora de la imagen, y fíjense que en esta bandeja, que acá abajo vamos a tener el chasis mamográfico, no radiográfico, sobre esta bandeja la mujer, la paciente, va a apoyar la mama y existe esto que está acá, que es un compresor transparente, generalmente de un acrílico de un grosor importante que va a presionar la mama, va a prensar la mama hasta que la mujer lo tolere, por supuesto. ¿Por qué? Para disminuir el espesor mamario de partes blandas y poder tener una mejor imagen. Fíjense que esto que está acá es lo mismo o muy parecido a esta imagen que tienen acá. La paciente con sus mamas descubiertas, la técnica, la productora del estudio de la imagen, fíjense cómo está apoyando y está ubicando la mama sobre la bandeja. Después descenderá el compresor tomando toda la mama, y esta es la imagen, no de la mamografía, esta es la imagen de cómo va a quedar la mama lista para ser mamografiada. Yo les dije que el compresor es transparente, de acrílico transparente, bueno, acá lo tienen, y fíjense cómo queda la mama prensada de esa manera. ¿Qué proyección es esta? La cráneo caudal. Fíjense que si nos ubicamos en esta posición o en esta otra, el rayo que va a salir desde acá, desde este tubo, va a entrar desde arriba de la mama, va a salir por debajo y va a llegar al chasis. Va a seguir una dirección cráneo-caudal. ¿Qué quiere decir cráneo-caudal? Del cráneo a la región caudal, a la cola, de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y esta va a ser la mama posicionada para hacer una cráneo caudal, derecha e izquierda, siempre de los 2 lados. Hacemos la otra proyección, acá la tienen.
la proyección medio, lateral, oblicua. Vendría a ser, yo les dije, el perfil. Fíjense que se va a verticalizar el portachasis y el compresor. La mama, fíjense cómo la técnica está operando, está ubicando la mama, acá la tienen. El compresor, en lugar de ir de arriba hacia abajo, va a ir de lado a lado, va a comprimir, va a prensar la mama y nos va a dar esta imagen que ustedes tienen acá. Medio lateral oblicua. ¿Por qué se dice medio lateral oblicua? Es de perfil, pero tiene o lateral, pero tiene una ligera oblicuidad, que algunos llaman inclusive con prolongación axilar. Se necesita también mamografiar parte de las partes blandas axilares. ¿Por qué? Para eventualmente descubrir si hubiera algún ganglio linfático axilar que pueda estar comprometido con la patología mamaria. Entonces ya en esta mamografía, en esta proyección, en medio lateral oblicua, podemos llegar a percibirlo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay algo que quieran que vuelva a repetir, algo que no esté claro o lo que fuera? Fíjense que acá vamos a tener la interpretación de una mamografía. Mamografía en proyección cráneo-caudal. Recuerden algo, siempre se lee de las dos mamas en la misma proyección comparativamente. Siempre van a encontrar esta sigla marcada en la imagen. CCD. ¿Qué quiere decir? Cráneo caudal derecha, de la mama derecha. Cráneo caudal izquierda, de la mama izquierda. La misma proyección de ambas mamas. La mamografía debe leerse comparando ambas mamas. Eso es lo que se llama sistema back to back. Una y otra. Espalda con espalda. Fíjense, es como que las dos mamas están con su parte posterior tocándose, enfrentándose. Lógicamente que esto en la realidad no sucede nunca. En la imagen sí lo podemos hacer. Siempre en la misma proyección. Y se coloca una marca, en el cuadrante externo de la mama en esta proyección craneocaudal y después vemos cómo hacemos con la otra. Entonces, miramos la mama derecha en proyección craneocaudal, leemos, analizamos y a continuación nos vamos a la misma proyección craneocaudal del lado izquierdo. Y comparamos si las imágenes son similares, si son parecidas, o si hay algo que sea diferente. Recuerden que en lo diferente vamos a discriminar porque por ahí puede venir la patología. Ya vamos a analizar las imágenes, a qué se refiere cada una de estas estructuras que estamos viendo. Fíjense que estas mamas que ustedes tienen acá, no tienen mucho parecido con este otro que yo les muestro acá. También la craneocaudal derecha, acá la tienen, la leemos comparativamente con la craneocaudal izquierda, y en este caso hablamos de mamas densas. Fíjense cómo las vemos más mamodensas, o si ustedes quieren, como decíamos, radiodensas, radioopacas. Acá vamos a hablar de mamodensas o mamoopacas. Son las mamas características de una mujer joven, o de una mujer que está dando de mamar durante la lactancia. ¿Por qué? Porque hay una escasa transformación adiposa y el tejido glandular, aparece denso, propio de una paciente mujer joven o que está con una producción y secreción láctea importante, que eso suma densidad. Esto es habitual en mujeres jóvenes, decíamos, o durante la lactancia. Ojo, primer concepto que nos tiene que quedar claro. En estas densidades mamarias de una paciente joven nos pueden quedar ocultas imágenes por la densidad que presenta. Fíjense lo que dice acá. Se necesita completar con ecografía. La ecografía mamaria es fundamental para la paciente joven. Solamente ecografía
Lo ideal son los dos estudios, mamografía y ecografía. Hay mastólogas o mastólogos que piden solamente ecografía. Se pueden o se deberían hacer los dos estudios, pero el determinante en las mamas de una mujer joven es la ecografía. Ya vamos a ver ahora cómo la observamos. Fíjense esta imagen, esto que está acá, que no es un par, porque son las dos mamas, estas son proyecciones comparativas, ambas craneocaudales de las dos mamas. Comparen con esta imagen que les presento ahora. Una última mirada les pido que le den a estas mamas densas y miren ahora estas otras. Estas son mamas característicamente grasas. Cráneo caudal derecha, acá la tienen, back to back, cráneo caudal izquierda. Abundante transformación adiposa y estas densidades dispersas de tejido fibroglandular. Son las mamas propias de las mujeres de mayor edad, las premenopáusicas, las menopáusicas y las posmenopáusicas. En la mujer de mayor edad, la mamografía es el estudio por excelencia. ¿No se debe hacer ecografía? No, de ninguna manera. También se puede hacer ecografía. Pero la mamografía en la mujer de edad mayor nos aporta muchísimo. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora vamos a poner, por ahí va a aparecer, hay un dicho que por ahí se dice, la mama joven, patrimonio de la ecografía, la mama mayor, patrimonio de la mamografía. Por esa razón que ustedes están viendo acá. Fíjense que también se suele hablar de los distintos tipos de mama, lo que yo les decía recién. Y acá está, yo me adelanté un cartel a lo que les dije. Las mamas grasas son patrimonio de la mamografía, en general en mujeres de mayor edad, pre- y posmenopáusicas. Las mamas densas son patrimonio de la ecografía, en mujeres jóvenes y durante la lactancia. Eso hay que grabarse. ¿Por qué? Porque en las mamas densas de la mujer joven, la mamografía puede no ver los nódulos, los nodulillos, los nódulos chiquitos, pueden quedar ocultos, enmascarados. La ecografía sí los va a detectar. Pero, fíjense, sin embargo, la ecografía no detecta microcalcificaciones, que es importantísimo poder verlas. Sin embargo, la mamografía sí detecta las microcalcificaciones. Por lo tanto, y yo quisiera que ustedes se queden con esta conclusión que acá aparece en amarillo, la mamografía y la ecografía son complementarias, ¿de acuerdo? No son excluyentes. No es decir, le hago la mamografía, entonces no le hago la eco. O le hago la eco y no le hago la mamografía. Lo ideal son los dos estudios. ¿Por qué? Porque la mamografía y la ecografía, como les pongo acá, son estudios complementarios. Una suma la información que nos da la otra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense esa imagen que hoy veíamos en proyección craneocaudal. Una proyección craneocaudal de alguna de las mamas, donde vamos a ver estas imágenes. La grasa retromamaria, que siempre generalmente está hacia la parte de atrás, el parénquima glandular, que va a verse más o menos, o en mayor o menor medida, dependiendo, como dijimos recién, de la edad de la paciente, y se pueden ver este borde un tanto irregular que corresponden a los ligamentos de Cooper, que son esos elementos fibrosos que van a sostener el tejido adiposo subcutáneo. Eso es lo que se ve en una mamografía normal en proyección craneocaudal. Fíjense, esta sería una lateral, medio lateral oblicua, porque esta línea que está acá nos está definiendo esa proyección. Esta es la prolongación axilar densa. Como vamos a ver los ligamentos de Cooper, que acá están marcados con este trazo así ondulado, irregular, colorado. Representan los ligamentos de Cooper, recuerden, el armazón conectivo fibroso, que une el tejido glandular a las fascias de sostén.
Es como un panal cuyas celdas, dicen, se llenan con tejido glandular. Y en la mamografía nos puede dar un poco estos contornos espiculados. Ligamentos de Cooper. Estamos hablando de imágenes normales todavía. Otra imagen, en una proyección medio lateral oblicua. Fíjense los ligamentos de Cooper con ese trayecto así ondulado, sinuoso, como ustedes están viendo acá. El parénquima glandular más denso, por supuesto. La grasa retromamaria, que es la que está almohadillando, digamos, por detrás la mama. Y esto va a estar tomado, apoyado sobre el músculo pectoral. Esta es una proyección medio lateral oblicua. Que en este caso, fíjense, esta era la prolongación axilar que yo les comentaba, y acá estamos viendo dos pequeñas estructuras de aspecto pseudonodular, mamodensas, que van a corresponder a ganglios linfáticos axilares. Recuerden ustedes que una zona muy rica en ganglios linfáticos es la zona axilar, sobre todo porque ahí se los puede palpar. Lo mismo que en las cadenas del cuello, lo mismo que en los ganglios inguinales. Si bien hay mayor cantidad numérica de ganglios linfáticas en las cadenas mediastinales, obviamente yo no las puedo palpar. Las tendré que estudiar por imágenes de alguna manera, pero yo los ganglios axilares los puedo palpar. Los ganglios inguinales también. Los ganglios del cuello, los retroauriculares, los laterales, etcétera, en situaciones en que estén aumentados de tamaño, que estén infartados o lo que fuera, los puedo palpar perfectamente. Fíjense qué podemos encontrar también en una mamografía. Calcificaciones. Las calcificaciones son bastante frecuentes y las podemos encontrar de diferentes formas. Se nos pueden presentar con distinto diseño, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, calcificaciones vasculares. Algunos las llaman en vías de tren. Nada más que van a depender del depósito de calcio que puedan haber en las arterias, como puede haber calcio en cualquier arteria de nuestro cuerpo. Son estas imágenes que yo les muestro acá. Fíjense, algunos las compararon como si fueran vías de un tren. Son calcificaciones vasculares, no nos tienen que preocupar. Digamos, compatibles con determinada edad de la paciente, por supuesto. ¿Cómo vemos la piel? Fíjense, acá tenemos una mama en una proyección craneocaudal, acá también proyección craneocaudal, pero de la mama de otra paciente, una paciente normal, con piel normal, y la otra con piel engrosada. Normalmente, recuerden, la piel en una mamografía no se ve, remarcado, no se ve. Tiene menos de 3 milímetros de espesor. No tiene densidad propia suficiente como para aparecer en la mamografía. Normalmente vemos así, es decir, no vemos la piel. Ahora, fíjense esta mama, con todo un contorno dérmico muy visible, con una piel, fíjense estas dos flechitas coloradas encontradas, opuestas, con un grosor importante. Esta piel está engrosada, esto no es patológico. Perdón, esto no es normal, esto es patológico. Se ve como una banda densa. Muchas causas, un edema mamario, una mastitis, un cáncer, en fin, habrá que estudiarlo. Pero es el primer paso para estudiar a esta paciente con los métodos adecuados. Una mama mucho más conforme, fíjense, mucho más redondeada, más densa seguramente, con una piel perfectamente visible en la mamografía, que normalmente, como les decía recién, no la vemos. ¿Qué evaluar en una mamografía? ¿Qué evaluamos en las imágenes mamarias que vamos a encontrar en la mamografía? La forma de la mama, los márgenes, los contornos mamarios, la densidad de la mama, muy importante,
que hayan o no calcificaciones, es decir, presencia de calcificaciones, y si estas calcificaciones son únicas o múltiples, como para tener en cuenta la forma, los contornos, las márgenes, los bordes, la densidad que tiene y si hay calcificaciones. Y estas calcificaciones, ¿cómo son? En número, yo les diría en tamaño y en forma. ¿Qué forma pueden tener esas calcificaciones? Pueden ser redondas, pueden ser ovales, pueden ser lobuladas, pueden ser irregulares o pueden presentar una distorsión de la arquitectura. No tienen forma, pero nos damos cuenta que la arquitectura de esa zona está distorsionada, está alterada, no es normal. En cuanto a la forma, las márgenes, ¿cómo pueden ser las márgenes de las imágenes que vemos, de las masas? Pueden tener márgenes circunscriptas, que las vemos perfectamente en todo su recorrido. Pueden tener, como algunos llaman, márgenes oscurecidos. Se ve bien en parte, pero hay un trayecto que es como que se pierde el borde de esa masa mamaria. Está oscurecido, está desdibujado, está como borroneado, etc. Pueden ser de bordes o de márgenes microlobulados, como que tuvieran pequeñas lobulaciones, pequeñas irregularidades. Pueden ser de márgenes mal definidos. En una parte vemos bien y otra parte no como acá, porque acá no vemos, acá se oscurecieron, se borraron. Acá en los bordes mal definidos vemos el borde, pero no está bien definido, no es regular, no es liso. Y en otros casos, esas masas mamarias tendrán márgenes o bordes, como este gráfico que está acá, este esquema, espiculados. Si yo digo espiculados, hablo de espículas, quiere decir espinas, como si tuvieran bordes espinosos, puntas, prolongaciones. ¿De acuerdo hasta acá? Vamos a trabajar sobre algunas imágenes, vamos a mirar algunas imágenes. Fíjense una mamografía que acá les muestro. Dos mamografías de dos pacientes distintas. Acá vemos una masa densa, oval, fíjense la forma, pero con márgenes, con bordes, con límites circunscriptos, bien marcaditos, está bien circunscripto. No tiene nada que ver con esta masa, miren los bordes, las márgenes, cómo me aparecen espiculados, como si fueran rayos que están partiendo de este centro o de este núcleo. Yo así, a simple vista, antes de seguir avanzando, ¿cuál de las dos les produce mayor preocupación? ¿Qué les parece a ustedes? La espiculada. La espiculada. La espiculada. Por supuesto. Toda formación, ya sea un nódulo, sea una masa, que tiene márgenes espiculados, irregulares, anfractuosos, como ustedes quieran llamarlo, nos tiene que hacer prestar mucho mayor atención que una masa que tiene márgenes circunscriptos, definidos, lisos, regulares, etc. Fíjense este otro caso. Y acá hay una pregunta. Son dos mamografías, mejor dicho, es una mamografía que la vemos acá, y en esta la estamos viendo con una técnica que se llama de magnificación. Es como si la viéramos con una gran lente de aumento. Esto que ustedes tienen acá, esta imagen, esta masa, es esta que ustedes tienen por acá. Y fíjense, a esto lo podemos definir, o me puede llegar a llegar el informe del mamografista, que me dice un nódulo en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, ya vemos a la imagen, denso, irregular, de márgenes espiculados, con algunas calcificaciones, microcalcificaciones, pleomórficas en su interior. Vamos a la imagen, muy bien. Fíjense esto que está acá.
Fíjense todo esto que está acá. Yo les pediría, vamos a esta imagen, bordes irregulares, etcétera. Miren acá en la magnificación y tratemos de agudizar la visión. Miren adentro de esta masa. Llegan a ver por acá, donde les estoy marcando con el cursor, por acá, como pequeñísimos puntitos blancos. Fíjense, esas son las microcalcificaciones. No las confundamos, por favor, con un error de técnica, con alguna manchita, entre comillas, del chasis, o con alguna alteración en el procesamiento de la película. No, estas son las microcalcificaciones. Algún autor una vez presentó lo siguiente, y me parece muy didáctico. Hagamos de cuenta que tenemos una aguja o un alfiler. La punta de esa aguja o de ese alfiler lo marcamos con una tinta blanca o lo apoyamos, lo metemos en tinta blanca y con ese alfiler hacemos marquitas en un chasis. Piensen ustedes el tamaño de cada uno de esos puntitos de tinta blanca. Ínfimos, microcalcificaciones, que en la mama pueden llegar a ser muy significativas. Estar siempre atentos a las microcalcificaciones. Fíjense que con esa definición, con esa descripción, un nódulo denso, irregular, de márgenes espiculadas, irregulares, con microcalcificaciones en su interior, nos puede dar una impresión diagnóstica de una masa infiltrante. ¿En qué piensan si yo les digo una masa infiltrante? ¿Cómo lo decimos en fácil? ¿Qué sería una masa infiltrante? ¿Un cáncer? ¿Tumor maligno? ¿Cómo? ¿Cáncer? Un cáncer, por supuesto, hasta que se demuestre lo contrario. Y me dice, impresión diagnóstica, una masa infiltrante, y lo categorizamos con un VIRATS 5. Lo van a ver en gineco. VIRATS es un sistema de estadiaje de patología mamaria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la estadificación del tumor, del cáncer de pulmón, por ejemplo, que hablábamos de ese sistema TNM, tumor, nódulos linfáticos, metástasis? Bueno, acá se llama VIRATS, del 1 al 5. En la medida que avanzamos o sumamos numéricamente, el pronóstico es más complicado. Un VIRATS 5 es una mama, una paciente, que hay que atenderla, hay que tratarla sin pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de poder categorizar o poder estadificar las patologías de una mama. Cuando nuestro diagnóstico obviamente está apuntando a lo tumoral. Fíjense, otra comparativa. Medio lateral de la mama derecha, medio lateral de la mama, perdón, acá está mal, de la mama izquierda. Fíjense, esto que está acá, fíjense esto que está acá. ¿Cómo podemos definir eso que a mí me aparece en estas imágenes? Y me informan lo siguiente. Imágenes nodulares, múltiples y bilaterales, la mayor en la región retroareolar de la mama izquierda, ya vamos a volver a la imagen, ovales o redondas de márgenes circunscriptos sin calcificaciones. Vuelvo a reiterar, sin calcificaciones. Vamos a la imagen, estamos hablando de esto que está acá. Pero fíjense los bordes, fíjense la densidad homogénea, bordes definidos, y me decía, al finalizar de esta descripción, cuál debería ser el siguiente paso diagnóstico. Y bueno, una mujer joven que me aparece con esta imagen, con esta que está acá circunscripta con esta línea de puntos colorados. Yo quiero saber si eso es líquido o si eso es sólido. ¿Qué le hago? Mujer joven. ¿Una ecografía? Una ecografía. Por supuesto. Ya le hice una mamografía, muy bien. Vamos al paso siguiente. Sí o sí, indefectiblemente, una ecografía. Y fíjense, acá tienen la ecografía. La ecografía permite conocer la naturaleza de la masa.
¿Qué es la naturaleza de la masa? Muy sencillo. Si es sólida o si es líquida. Acá tienen esa imagen, acá la tienen un poco más alejada, digamos, y acá la tienen magnificada. Con estas imágenes ecográficas, fíjense una zona anecoica, no tengo ecos. Fíjense que acá hay una ligera, digamos, sombra posterior. Fíjense acá, en realidad, más que sombra, a esto lo vamos a llamar un refuerzo acústico posterior, pero fíjense la homogeneidad y la ecogenicidad. ¿Hacia qué se inclinan de esto que está acá? ¿Con formación sólida o formación líquida? Dicho de otra manera, ¿tumor o quiste? Con esto. Quiste. Bueno, vemos a ver qué nos dicen. Quistes simples. Masas múltiples de contenido anecoico o anecogénico, líquido, paredes finas, refuerzo de la pared posterior, y esto otra vez recalcándonos. Ante la presencia de una masa, la conducta es siempre realizar una ecografía. Y acá meto a la mujer joven y a la mujer adulta, y mayor, a cualquiera, para determinar si esa masa es sólida o es líquida. Vuelvan, por favor, volvemos, quiero que fijen cuál es la imagen de un quiste mamario. La imagen ecográfica, por supuesto. Anecogénica, homogénea, si ustedes quieren, negra, en toda su totalidad. Por favor, no digan negra porque es una burrada. Eso lo decimos entre nosotros para entendernos nada más. Hablamos, recuerden, de una imagen de contenido anecogénico o anecoico. ¿Qué quiere decir anecogénico o anecoico? Que no genera ecos. El líquido característico. Les hago una comparación. ¿Se acuerdan la vesícula biliar normal con bilis en su interior? Contenido anecoico. Fíjense ahora esta otra imagen que les estoy mostrando. Una cráneo caudal derecha, acá está la indicación, una cráneo caudal izquierda. Reconoce la masa, qué características tiene, nos dice cuál sería el paso diagnóstico a seguir. Muy bien, fíjense en la imagen, por favor, y yo les voy a decir, si llego a ver, porque a mí acá al costado me van saliendo las imágenes, ya les voy a pasar, pero quiero que miren la mamografía. Masa en el cuadrante externo, región superficial de la mama izquierda. Acá. Forma oval, márgenes circunscriptos, densidad similar al líquido circundante, sin calcificaciones. Estamos hablando de esto que está acá. Pasos diagnósticos. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero, porque ya lo pueden hacer en el momento, eso generalmente el ecografista ya lo hace cuando ve la imagen, una compresión. Es decir, comprime un poco más puntualmente esta zona con un compresor. Ya lo vemos enseguida. Observen, acá está lo que yo les decía. Masa en el cuadrante externo, en la región superficial de la mama izquierda, de forma oval, de márgenes circunscriptos, sí, de una densidad similar al tejido que lo rodea, no tiene calcificaciones. Vuelvo a la imagen, nos estamos refiriendo a esto que está acá. ¿Cuál sería el paso diagnóstico a seguir? ¿Qué nos sugieren? Compresión focalizada y ecografía. ¿Lo hacemos y lo vemos? Ya les pongo. Acá lo tienen. Compresión focalizada. Este es un compresor focalizado. Es como un aparatito que vamos a apoyar sobre la mama de la paciente en el lugar que por la mamografía ya sabemos que está esa imagen y comprimimos puntualmente. Es como si yo con esto, es como si fuera un dedo que aprieto sobre esa zona. Y acá tienen, fíjense la masa que veíamos recién. Una masa bien delimitada, oval, de márgenes circunscriptos. Hasta ahí llegamos. De márgenes circunscriptos. Le hago una ecografía. Acá la tienen. Esta imagen ecográfica es igual a la que vimos anteriormente. Les pongo un segundito
Perfecto, para que vean la anterior. Fíjense en la anterior. Esta. Masa líquida. ¿Viste? Muy bien. Fíjense la ecografía de esta otra paciente, de la mama de esta otra paciente. Acá la tienen. Ecos homogéneos en su interior. Es una masa sólida. Pero ojo, tiene bordes netos, bordes definidos. Acá yo no veo ninguna imagen espiculada, infiltrante. Por la imagen, esta que está acá, más esta que está acá, recuerden que son estudios inclusivos, uno en relación al otro, esto es compatible con una masa benigna. Tumoral, sí, benigna. Generalmente las masas tumorales benignas mamarias son fibroadenomas. Ahora, ¿qué le harían si quieren tener un diagnóstico de certeza? Sabiendo que esto es sólido, porque si es líquido, listo, ahí me quedo en el molde, no pasa nada. Pero si es sólido, ¿qué le harían? Una biopsia. Obviamente, una punción biopsia. A lo mejor, ojalá, la punción biopsia confirme esto que está acá. Y si no, yo no puedo quedarme de brazos cruzados a esperar a ver qué pasa. A ver si la mujer siente algo más, si siente un bulto más grande, si cambia la temperatura de la mama, si cambia la textura de la piel, si aparece dolor, si aparece secreción por el pezón. No, señores, no nos podemos quedar esperando, porque podría llegar a ser un cáncer y nosotros le estamos dando tiempo. Y piensen algo, muy cerquita de donde está ubicada esta formación, tenemos ganglios. La mujer tiene ganglios axilares. Yo no quiero que esto vaya a un ganglio, que no me comprometa ni siquiera un ganglio, ni un cuarto de un ganglio, porque ese puede ser el punto de partida para metástasis a futuro. Entonces, hagámosle una punción. Siempre guiada, recuerden, bajo ecografía, bajo radioscopía, bajo tomografía, el estudio que quieran. Pero la aguja debe entrar guiada para saber que yo voy a llegar acá y voy a tomar material celular de acá, no de otro sitio. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Dice una craneocaudal derecha, siempre hacemos la lectura comparativa en la misma proyección de ambas mamas. Una craneocaudal izquierda, las mismas preguntas. ¿Reconoce la lesión? ¿Qué características? ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Miremos esta imagen un poquito, que yo les estoy mostrando acá. Y vamos seguramente a esta imagen que está acá, en la mama derecha. Y me dice, masa en región retroareolar posterior de la mama derecha. Muy bien. Seguimos con la descripción. De forma irregular, márgenes en parte lobulados y parcialmente espiculados, de alta densidad. Impresión diagnóstica, ojo, hablamos de un Veyrat 5. No me gusta nada. Siguientes pasos, lo que dijimos hoy. Compresión focalizada con magnificación y la ecografía. Vuelvo un segundito a la imagen para recordarla, esta que está acá. Fíjense que ya es una mama de una mujer que tiene sus años. Estamos hablando de mamografía, acá no es todavía ecografía. Esto es tejido glandular, todo lo demás es infiltración grasa, propia de la mujer premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica. Fíjense esto que tenemos acá, fíjense esto que está acá. Esas calcificaciones que hoy decíamos en vías de tren, ¿se acuerdan? Calcificaciones vasculares de una persona, de una mujer mayor. Muy bien, vamos a hacer lo que corresponde. Acá tienen. Compresión focalizada con la magnificación, comprimo y agrando. Fíjense qué bien se ven las calcificaciones vasculares en vías de tren. Acá tenemos la imagen, pero miren detalladamente todo esto que hay por acá. Miren estos bordes borrosos, indefinidos, irregulares. Le hago la ecografía. No me gusta nada esta ecografía. Contenido ecogénico. Acá hay estructuras densas que producen ecos, que son ecoicas, ecogénicas. Fíjense los bordes, totalmente irregulares.
Las microcalcificaciones no las distingo tan bien. Estas pueden ser. No es terminante. Acá sí las puedo ver bien. Con buena luz, con buena lente de aumento. Ojo. Y si pienso en microcalcificaciones, recuerden, son microcalcificaciones. Puntitos, apenas visibles. La ecografía me informa una imagen irregular, hipoecogénica, que genera pocos ecos, pero lo genera, de márgenes espiculados en su borde anterior, es más alta que larga, con algo de sombra sónica, impresión diagnóstica, un proceso orgánico infiltrativo. ¿De qué estoy hablando si hablo de un proceso orgánico infiltrativo? Tiene márgenes irregulares espiculados. Estoy hablando, por supuesto, de una patología maligna. Y, bien informado el ecografista, se sugiere biopsia con aguja gruesa histológica. Esto ya lo sabrá hacer el anatomopatólogo. Por ahí se sugieren agujas un poco más gruesas porque pueden tomar mayor cantidad de elemento celular. Igual se hacen bajo anestesia en la zona, o sea que eso no infiere en la paciente. Y fíjense, acá hacemos una especie de raconto de lo que fuimos viendo, y estos carteles son bastante importantes como diagnósticos diferenciales. Estos dos carteles que les pongo acá. Fíjense, vamos a ir leyendo qué sucede en una masa mamaria benigna y en una masa mamaria maligna. ¿Cómo las vamos diferenciando? Las márgenes, la forma, perdón, redondas u ovales, benignas. Las malignas, irregulares. Las márgenes en las benignas, circunscriptas. En las malignas, márgenes espiculadas o lobuladas. En las benignas, esa masa tiene una densidad similar a la del resto del tejido mamario. En las malignas son de alta densidad, son más mamodensas. En las benignas, si hay calcificaciones, son grandes. En las malignas, son microcalcificaciones, pleomórficas. Cuando hay pleomórficas, ¿qué quiere decir? Que tienen distintas formas, pero todas chiquititas. Fíjense, algo que nos parece una contradicción. Las calcificaciones grandes son benignas, no nos tienen que preocupar mucho. Las que nos tienen que dar dolor de cabeza son las microcalcificaciones, las chiquititas. En las masas benignas no hay distorsión de la arquitectura vecina. El resto de la mama no tiene por qué estar comprometido, diferente, para nada. En las malignas hay distorsión de la arquitectura vecina. Podemos ver el contorno más abultado, podemos ver el contorno más deprimido, podemos ver el pezón hendido, podemos ver una serie de alteraciones en la textura de la piel, en la tersura de la piel, en la suavidad de la piel. Fíjense que la piel de la mama es una de los tipos de pieles más suaves que existen en el cuerpo humano. Fíjense que los tipos de piel más finos, más suaves, tienen que ver con órganos genitales. La piel que recubre a la mama, la piel que recubre a las bolsas, en el varón que recubren los testículos. Fíjense que son los tipos de piel más suaves, más finas. En las malignas puede haber alteración en esa tersura de la piel de la mama. Ecográficamente, generalmente las benignas son paralelas a la piel. La piel está así y la masa es acá, paralela a la piel. En las malignas suelen ser, esta es la piel, la masa suele ser perpendicular a la piel. Ojo, esto es la generalidad. Yo no les estoy diciendo que esto taxativamente siempre sea de esta manera. Las benignas son más anchas que altas. Las malignas suelen ser más altas que anchas. Las benignas, por supuesto, con contenido homogéneo, parejito. Las malignas son hipoecoicas. Las márgenes en las benignas, ecográficamente, los márgenes son circunscriptos.
lisos, regulares, definidos, como ustedes quieran. Ecográficamente, las masas malignas nos van a dar márgenes irregulares, anfractuosos, infiltrantes, espiculados, como ustedes quieran llamarlos. Fíjense esto otro que tenemos acá. Fíjense las diferencias. Diagnóstico diferencial. Una masa benigna, un fibroadenoma. Ojo, esto corroborado histológicamente, etcétera, etcétera. Fíjense la densidad en esta masa, homogénea, parejita. Los bordes irregulares, perdón, los bordes regulares definidos. Yo no tengo bordes borroneados, no tengo bordes desdibujados. Fíjense esta otra, comparen este fibroadenoma, que es una masa benigna, con esta masa maligna, un cáncer invasor. Miren lo que es. Acá tenemos en parte una masa que hasta acá podría ser benigna, pero fíjense este contorno que no lo vemos. Fíjense en lo que se convirtió. ¿No les da la sensación de que en esta zona hubiera explotado esa masa? Como que hubiera estallado la masa. Fíjense estas imágenes radiales, espiculadas, con el agregado de esto y todos estos mini puntitos, micropuntitos de densidad cálcica, que son microcalcificaciones. Nos tiene que hacer pensar en algo benigno, esta imagen, y esta nos tiene que hacer pensar, lamentablemente, en algo maligno, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta clase, digamos, este Power, lo van a tener a más tardar mañana, junto con el de mañana, para que ya los tengan también para poder verlo y demás. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no tenemos preguntas, hacemos nuestro intervalo, nuestro recreo de unos minutos, y volvemos a las calcificaciones. ¿Sí? En el caso del fibroadenoma, si se demuestra que es benigno, ¿es dejarlo en la mama o extirparlo? Hay distintas conductas. Eso lo va a definir el mastólogo o el ginecólogo. Hay conductas o hay escuelas que lo van a dejar con una conducta expectante, con controles cercanos, y otras escuelas que son más, digamos, algunos las llaman agresivas. Yo les diría más preventivas o lo que fuera, que los extirpan. Porque se dice lo siguiente: ¿para qué correr el riesgo de que esto que ustedes tienen acá, por ejemplo, pueda convertirse en algo como lo que está acá? Y ojo, no pierdan de vista, puede estar en juego la vida de la paciente. Entonces, conducta expectante, si la paciente es una excelente paciente que tiene que cumplir un protocolo determinado de controles, podemos hacerlo, si no, no. Ojo, hay muchas pacientes que no por ignorancia, sino simplemente por no sentir nada, no me duele, no tengo más duro, no tengo una mama. Otra cuestión es cuando las mamas suelen ser asimétricas, no está más grande que la otra, no cambió de... Entonces no pasa nada. ¿Tenía que hacerme el control hoy, 30 de agosto? No, voy a esperar un tiempo. Si yo no siento nada, ¿por qué me voy a hacer hoy? El mes que viene. Y a lo mejor el mes que viene es tarde. Entonces, en esos casos los controles deben ser sumamente estrictos. Por eso, algunas escuelas directamente toman una conducta más preventiva, digamos, y se va a cirugía. En esa cuestión yo no voy a opinar, digamos, porque lo mío es la imagen. El mastólogo o el ginecólogo será el que va a definir qué conducta. Aparte, nosotros acá didácticamente hoy vemos la mama, pero nosotros recuerden, ustedes van a ver una mujer que además de una mama puede tener otra sintomatología también. ¿De acuerdo? Sus controles ginecológicos, su Papa Nicolau, lo que fuera, para ensamblar una cosa con la otra. Fíjense que en este momento se habla de cáncer ginecológico. Y el cáncer ginecológico es el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de ovario, el cáncer de cuello uterino. Entonces hay una serie de estructuras neoplásicas que conforman lo que sería el cáncer ginecológico. Y yo les diría en este caso, y es opinión mía personal y me hago cargo, es preferible pecar por exceso y no por defecto. Es decir, ser a lo mejor
demasiado agresivo, entre comillas, o extremista en la conducta, y no tener una conducta más permisiva, más pasiva, vemos qué pasa, avísame cualquier cosa. No, de ninguna manera. El precio puede ser altísimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Paramos entonces unos minutitos y retomamos nuestra clase.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ver un poquito el tema de las calcificaciones que ya habíamos comentado. Porque fíjense lo primero que nos dice. Es el hallazgo más común en una mamografía. Son fáciles de percibir. Hay que tener en cuenta que pueden ser benignas o malignas y se las pueden ubicar en los conductos, en los lóbulos o por fuera del tejido glandular. Vamos a hablar, por ejemplo, de las calcificaciones ductales. En forma de bastón, fíjense, todas estas que tienen por acá van convergiendo al pezón, son homogéneas en forma y tamaño, son típicas de benignidad en las mastitis, en las enfermedades secretoras, etc. Fíjense que no hablamos de microcalcificaciones, hablamos de calcificaciones por su tamaño. Fíjense, por acá hablamos de calcificaciones lobulares, son redondeadas, no son micro, porque fíjense que son un poco más grandes, son redondas, parecen perlas, algunos las llaman perlas directamente, de más o menos 1 milímetro, un poquito más de diámetro, típicamente benignas, y si yo a esto le doy una ubicación histológica, voy a verlas, fíjense acá estos puntitos colorados, son las perlas, que están ubicadas dentro de los acinos. Hablamos de calcificaciones también benignas, ¿de acuerdo? Fíjense ahora otro tipo de calcificaciones. Calcificaciones dérmicas, dice, o claras, con un centro claro, esta típica que está acá, esta otra, fíjense acá esta otra se ve mejor porque es un poquito más grande, son calcificaciones del tejido dérmico pertenecientes a glándulas sebáceas que calcificaron parcialmente. Otras que podemos llegar a encontrar son estas, que son las llamadas en popcorn o palomitas de maíz. Para nosotros el pororó, exactamente. Palomitas de maíz propias del fibroadenoma involutivo. También se las considera benignas. Fíjense que todas ya son de un tamaño más o menos significativo, digamos. Ahora, cuando hablamos de microcalcificaciones, fíjense, son muy pequeñitas. Esta es una aguja, está marcada para una punción quirúrgica. El diagnóstico que se hizo finalmente fue un carcinoma ductal. Esta es la pieza quirúrgica que se puede mamografiar, por supuesto, en una imagen hipermagnificada, ¿no? Totalmente. Fíjense que son muy chiquititas y algunos las llaman pleomórficas porque si aumento y aumento su tamaño, voy a ver que no son todas como puntitos. Tienen distintas formas que inclusive algunos hablan un poco de o las comparan con algunas letras. Fíjense, con magnificación, muy magnificado, tenemos todas estas series de microcalcificaciones, algunas estrictamente puntuales, redonditas, otras aparecen como un poco más alargaditas, en fin, son las microcalcificaciones pleomórficas. Pleomórficas quiere decir de distintas formas, que tienen todas en común el pequeñísimo tamaño. Les muestro una imagen del otro estudio que habíamos dicho, que era la galactografía. ¿Qué era la galactografía? Acá está la definición. Una técnica mamográfica que consiste en la inyección de contraste en un conducto galactóforo. Se suele hacer cuando la paciente consulta por secreción hemática por el pezón. Pérdida de sangre a través del pezón, o cero hemática, una sangre más diluida, más aguachenta, digamos. Contraindicaciones, cuando el paciente, ya lo vimos, la paciente tiene hipersensibilidad al contraste iodado. Y fíjense acá, como vemos en una imagen magnificada, el medio de contraste que fue entrando a los conductos galactóforos, y acá esta flecha me muestra esta zona donde hay algo adentro de este conducto galactóforo, como una falta de relleno, que va a pertenecer, como nos dice acá, a una lesión endoluminal, es decir, alguna pequeña formación tumoral que está creciendo dentro de un conducto. Indicación de la galactografía: paciente que consulte por algún tipo de secreción a nivel del pezón. Y para ir completando nada más los avances en todo lo que tiene que ver con la imagenología mamaria, que va a estar dada por la resonancia magnética.
Se la suele utilizar para detectar cáncer en mamas protésicas. Yo les dije hoy la mama operada, protésica. En mamas que tengan cicatrices extensas. Esas son las indicaciones de la resonancia magnética fundamentalmente. Y fíjense la imagen, acá la tienen. Una proyección en el plano sagital, hablamos de resonancia, con el número 1 la prótesis. La prótesis, fíjense, con una hipointensidad marcada, homogénea, lógicamente, y observen con el número 2, se diagnostica una rotura extracapsular. Por detrás, acá, el músculo pectoral. Esta paciente ha tenido una caída, un traumatismo, un golpe, y ha recibido una lesión en la mama protésica. Queremos ver si hubo alguna lesión en la prótesis mamaria para poder después actuar en consecuencia. Bueno, el estudio más detallado, más fidedigno, más indicado, una resonancia magnética. Fíjense cómo se ve acá la rotura de la cápsula de la prótesis. Acá tenemos otra imagen donde podemos llegar a ver, bueno, la prótesis nuevamente, y algunas burbujas aéreas, acá con el número 3 la cápsula. Si yo tengo burbujas aéreas es que habrá habido alguna efracción en algún punto y entró aire. Volvemos al tema de la mama traumática, protésica por supuesto. Otras imágenes, fíjense, en resonancia, un carcinoma ductal in situ, que lo vamos a ver por acá, en esta zona, acá, fíjense, sobre todo en mamas donde por la alta densidad mamaria, mujer joven, en la mamografía pasó como desapercibido. Otra indicación en la mujer joven, recuerden, además de la ecografía, sobre todo cuando por alguna razón sospechamos algún tipo de patología tumoral, la resonancia magnética. A la resonancia magnética, como se suele decir, no se le esconde nada. Todo puede llegar a detectar perfectamente. Y la última imagen que les muestro, porque ya es nuestro tiempo, ¿se acuerdan que hace un momento hablamos de la galactografía? El estudio mamográfico contrastado para ver los conductos galactóforos. Bueno, acá lo hacemos con resonancia, que es lo que vamos a llamar galactoresonancia. Una paciente que tuvo secreción hemática por el pezón, fíjense, se administra a través del pezón gadolinio. Recuerden que el gadolinio es el medio de contraste paramagnético exclusivo de la resonancia, y vamos a encontrar distintas alteraciones que puedan llegar a ocupar. No me interesa el diagnóstico, ya lo verán más adelante, pero sí que existe este estudio en una fase inicial, y en la medida que se va pasando más gadolinio, vamos viendo mayor concentración del mismo, y vamos a estudiar, mejor dicho, toda la red galactófora. Esto es lo que se va a llamar galactoresonancia, es decir, un estudio de los conductos galactóforos abordado desde la resonancia. Es cuando hablamos de angiografía y angioresonancia. La angiografía son estudios radiológicos contrastados vasculares, arteriales o venosos, pero desde la radiología. Ahora, si hacemos ese mismo estudio vascular, pero analizado o tomado desde la resonancia, obviamente con gadolinio y demás, vamos a hablar de angioresonancia, para diferenciar o especificar el método de diagnóstico por imágenes que se ha empleado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, que quieran hacer, que no haya quedado claro? Les vuelvo a repetir, este Power va a estar subido al aula, calculo que junto con el que vamos a ver mañana, y ya lo van a tener para analizarlo y demás. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es la vía de administración del contraste? ¿En qué? ¿Para la galactografía? Exactamente. Se hilvana algún punto de desembocadura de algún conducto galactóforo en el pezón. Es difícil, no es fácil, pero si estamos teniendo una secreción, se expande un poquito la zona del pezón y vemos de dónde está saliendo esa secreción. Y ahí, con dispositivos con agujas muy finitas, se introduce y se empieza a pasar el contraste.
siempre bajo control radioscópico, como cualquier estudio radiológico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de colon por enema, de seriada gastroduodenal, etcétera? Que en la medida que pasábamos el contraste lo íbamos controlando visualmente. Acá hacemos lo mismo. Esa es la vía. Doctor, una consulta. Sí. ¿La galactorresonancia sería como una alternativa de la galactografía o tiene indicación diferente? La galactografía se hace mamográficamente. Esto, con resonancia. Alternativa, sí. En el caso de que la galactografía no pueda realizarse por la causa que fuera, el método o la metodología se complique, o la imagen de la galactografía que se hizo no es tan determinante, entonces sí la galactorresonancia. Siempre, en general, la resonancia es mucho más específica, es mucho más detallada la imagen que nos da, pero con indicaciones muy ajustadas, muy puntuales. No a todas las pacientes le vamos a hacer una galactorresonancia, así como no a todas las pacientes le vamos a hacer una galactografía. Son estudios que en el conjunto de estudios de la mama que se piden no son muy frecuentes, salvo indicaciones, como dijimos, muy puntuales, muy precisas. Ahí sí, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? sí. A mí no me quedó claro lo de la resonancia en mamas con prótesis. Eso es solo en caso de que se sospeche cáncer, pero No. si... No solamente. La mujer que tiene un traumatismo y se cae, por ejemplo. No hace mucho vimos un caso de una mujer que fue asaltada, que la tiraron al piso con prótesis colocadas por un cáncer de mama años atrás que había tenido, y tuvo una ruptura de la prótesis. Bueno, eso puede ser un foco infectante muy importante. Entonces había que corroborar de alguna manera si ese traumatismo, porque la tiraron y la arrastraron no sé cuántos metros, produjo la ruptura de la prótesis para proceder en consecuencia, porque hay que sacar esa prótesis rota y hay que volver a colocar otra nueva. O sea, ¿por qué la resonancia? Porque la prótesis, piensen ustedes, tienen un alto contenido líquido. La resonancia va a manejar va a actuar sobre los hidrogeniones. Entonces tenemos una muy buena imagen. En una mama traumatizada es muy difícil hacerle un contraste, etcétera. En ese caso, la resonancia magnética de esa mujer con una mama traumatizada, ojo, no es una galactorresonancia, no, es una resonancia magnética de la mama. No se utiliza medio de contraste de gadolinio, nada. Se trabaja sobre la mama traumatizada para tratar de no agregar más factores que puedan complicar el cuadro o que sean agresivos o invasivos para la paciente, por supuesto. Sí, pero también se puede hacer en casos de controles anuales una mamografía sin problemas, digamos, en una mama con prótesis. Habitualmente no. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace. Sobre todo cuando existen prótesis mamarias de un volumen muy grande. Entonces sí, ahí se suele hacer. ¿Por qué no se hace rutinariamente? Y porque es un estudio al que no hay tan fácil accesibilidad como una mamografía o como una ecografía. Si se quiere hacer, perfectamente, se hace, absolutamente indicada. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos volvemos a ver mañana a las 5, como siempre, a las 17. Vamos a ver nuestro último tema de este bloque, que va a ser la parte ginecológica. Vamos a ver un poquito de imágenes del aparato genital femenino.